Luego de avanzar en el máster con los ejercicios de pensamiento lógico y los acertijos, en el máster se nos introduce un nuevo concepto que son los operadores. Desde la web de Microsoft nos podemos encontrar con la siguiente definición. Un operador es un signo o un símbolo que especifica el tipo de cálculo que se va a realizar en una expresión o en una operación. Hay operadores matemáticos, de comparación, lógicos y demás. Y se nos listan dentro del artículo los operadores aritméticos, de comparación, lógicos, de concatenación, especiales y demás. A ver, aprender a programar implica la manipulación de datos. Si nosotros queremos crear, por ejemplo, un aplicativo como WhatsApp o como Instagram, estas aplicaciones internamente manipulan muchísimos datos. Datos numéricos, datos de texto, datos en formato de imagen, en formato de audio y demás. Parte de nuestro trabajo como programadores es aprender a hacer operaciones entre estos datos. Por ejemplo, si queremos enviar subs a nuestro streamer favorito que estamos viendo por Kick o por Twitch, lo que hacemos es recargar saldo en nuestro usuario y luego enviar ese saldo al streamer que estamos viendo. Ese saldo que teníamos recargado se va a restar de nuestro usuario y se le va a agregar al streamer. Según ese caso, ¿qué operaciones se hicieron durante ese proceso o esa funcionalidad? Podemos ver que hay una conversión de moneda cuando nosotros recargamos el saldo a la propia moneda de la aplicación de Twitch, por ejemplo. Hay una suma cuando se incrementa nuestro saldo y hay una resta cuando se lo enviamos al streamer. Precisamente ahí nos encontramos con los primeros operadores. Entonces, dentro del máster se nos mencionan que dentro de los operadores aritméticos tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. También tenemos otros operadores como módulo y demás, pero eso los repasamos después, listo, eso se ven dentro del máster. Si nosotros ya estuviéramos programando aplicaciones o videojuegos o alguna página web, ¿en qué circunstancias empezaríamos a utilizar estos operadores? Piénsenlo por un momento. Si mi personaje del videojuego, por ejemplo, recibe daño, puedo utilizar operadores de resta u operadores de división. Si tengo un aplicativo de transacciones y necesito convertir una moneda de un país a otra, probablemente voy a utilizar operadores de multiplicación. Pensar cómo y cuándo aplicar los operadores es lo que hacemos como programadores. Ahora bien, no solamente existen los operadores aritméticos que tenemos acá o los operadores matemáticos, que iba a poner estos tres punticos, sino que también tenemos operadores lógicos y de comparación. Repasemos superficialmente estos operadores ahora mismo. Igual esto es contenido del máster. La intención de todos estos videos es practicar y hacer ejercicios con todo lo que vamos aprendiendo a lo largo del máster. Entonces veamos estos operadores de comparación. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la escuela, en la clase de matemáticas de primaria, nos decían que teníamos dos conjuntos? Un conjunto con 3 manzanas y aquí teníamos un conjunto con 2 manzanas. Y aquí empezábamos a comparar los diferentes conjuntos y decíamos que este conjunto de 3 manzanas es mayor que este conjunto de 2 manzanas y que este conjunto de 2 manzanas es menor que este otro conjunto de 4 o es mayor que un conjunto de una sola manzana. Bueno, o de una unidad, ¿cierto? De una unidad de manzana. Los operadores de comparación nosotros los utilizamos para comparar datos y vamos a recordarlos aquí rápidamente. Recuerden que dentro de los operadores de comparación nosotros teníamos mayor que, menor que, igual que, diferente que lo escribimos de esta manera, como con un signo de exclamación y un igual, mayor igual que y menor igual que. Aquí dentro del artículo de Microsoft nos encontramos con los operadores. Menor que, menor igual, mayor igual, igual o diferente. Gracias a esto nosotros podemos comparar, en este caso conjuntos, o también podemos comparar, por ejemplo, valores dentro de nuestro aplicativo. Mira aquí donde tenemos el borrador. Yo puedo decir que 3 es mayor que 2. Y ojo, aquí hay una parte muy importante. Estas comparaciones que nosotros hacemos entre datos siempre nos van a devolver un valor que puede ser verdadero o falso. En este caso, como es cierto que 3 es mayor que 2, esto me va a devolver verdadero. Pero si yo estuviera evaluando dentro de mi aplicativo, dentro de mi código o incluso en cualquier situación cotidiana, la siguiente expresión, 10 es menor que 1, como eso no es verdadero, esta expresión me da como resultado falso. Esto es fácil de comprender, estamos trabajando con datos numéricos, pero recordemos que en la programación nosotros podemos evaluar todo tipo de datos y elementos. Veamos lo siguiente. Voy a crear, por ejemplo, esta esfera verde de este tamaño y voy a decir que esta esfera ahora mismo pesa 1 kilogramo. Y voy a crear una esfera roja
que a pesar de que es más pequeñita, en este caso esta esfera pesa 2 kilogramos. Dependiendo del dato que nosotros querramos evaluar, vamos a hacer las comparaciones y las consideraciones. Si yo me pongo a analizar los kilogramos y me pregunto, por ejemplo, si 1 kilogramo es mayor que 2 kilogramos, en ese caso el resultado de esa comparación me va a dar falso, porque 1 kilogramo no es mayor que 2 kilogramos. Yo también podría decir lo siguiente. En el caso, por ejemplo, que yo diga 1 kilogramo menor que 2 kilogramos, este resultado pasa a ser verdadero. Pero utilicemos otro tipo de operador de comparación. ¿Qué tal si utilizamos este de diferente? Si yo digo, por ejemplo, analizando los kilos, que 1 kilogramo es diferente a 2 kilogramos, esto también pasa a ser verdadero. Es como si estuviéramos haciendo la pregunta. ¿1 kilogramo es diferente a 2 kilogramos? Sí, eso es verdadero. ¿Cuándo no vendría siendo verdadero esa respuesta? Si en este caso yo digo que la esfera verde también vale 2 kilogramos. Si yo pregunto 2 kilogramos es diferente a 2 kilogramos, eso pasaría a ser falso. Voy a dejar aquí el ejemplo con 1 kilogramo porque me interesa lo siguiente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en lugar de comparar los kilogramos comparamos el tamaño de las esferas o comparamos el color de las esferas? Esto se los menciono porque es importante reconocer todo el abanico de datos que nosotros podemos extraer de este ejercicio simple, porque seguramente en nuestras aplicaciones y en nuestros videojuegos nos vamos a encontrar con situaciones similares. Vamos a querer comparar diferentes aspectos de dos variables o de dos enemigos, por ejemplo, en el caso de un juego. En este caso, si yo me pregunto si la esfera verde, en este caso evaluando el color, si la esfera verde es diferente a la esfera roja, eso es verdadero, tienen un color diferente. Si el tamaño de la esfera verde es diferente a la esfera roja, eso es verdadero, tienen un tamaño diferente. Pero ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, vamos a utilizar este otro operador, mayor igual que? ¿En qué momento este resultado podría ser verdadero? Vamos a analizarlo. 1 kilogramo es mayor o igual a 2 kilogramos. No, es falso que es mayor porque 1 kilogramo no es mayor que 2 y tampoco es igual porque la esfera roja pesa el doble, no pesa lo mismo que la primera. Entonces, en este caso, cuando analizamos desde el peso, me va a dar como resultado falso. Voy a anotarlo aquí abajo. Pensemos, por ejemplo, en un aplicativo de venta de productos de mascotas. ¿En qué circunstancia vamos a utilizar los diferentes tipos de operadores? Veamos este ejemplo. Un comprador tiene $20 y quiere llevar un collar de 30. O piensen que están navegando por la web, ven un collar de perritos, por ejemplo, a $30, pero solamente tienen $20. ¿Cómo creen que deberíamos programar ese aplicativo para que el usuario no se pueda llevar ese collar de $30 si solamente tiene 20 en su saldo? Para eso yo puedo empezar a utilizar estos operadores de comparación. Yo puedo decir en este caso que el saldo del usuario, que ahora mismo equivale a $20, ya sabemos que equivale a $20, si el saldo del usuario es menor que el valor del collar, V collar, esto nos va a dar como resultado, podemos indicarle al aplicativo que cuando se cumpla esta condición o cuando se comparen estos datos, le muestre en pantalla al usuario un mensaje que diga no tienes saldo suficiente, por favor recarga tu cuenta. Luego, si se llega a presentar el caso de que el usuario metió $10, se puede evaluar el caso de que cuando el saldo sea igual al valor del collar, entonces le permita adquirir el collar o comprar, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si el usuario tiene $40? En ese caso, saldo pasaría a ser mayor que el valor del collar. Entonces, si saldo es mayor que el valor del collar, entonces envíele el producto y además réstele al saldo el valor del collar. Entonces aquí yo diría saldo menos valor collar. Por último, ¿qué sucede si el usuario tiene exactamente $30? Yo podría evaluar que si el saldo es igual al valor del collar, pues permita hacer la compra. O también yo podría decir que si el saldo es mayor o igual que el valor del collar, permita hacer la compra. Y en el caso de que se cumpla la condición de que es mayor, entonces réstele el valor del collar al saldo. Entonces, jugando con estos operadores, nosotros vamos a comparar los datos de lo que queremos programar. Ahora, hay otro tipo de operador que también debemos revisar, que son los operadores lógicos. Estos operadores lógicos nos van a dejar hacer consideraciones lógicas y también nos van a devolver un resultado de verdadero o falso. Los principales operadores que tenemos en programación es el NOT, el AND y el OR. Estos los vamos a entender más fácil con un ejemplo, incluso con un ejemplo de la vida cotidiana, analizando algún argumento o alguna premisa. En este caso, vamos a suponer que tenemos que ir al banco. Vamos a suponer que tenemos que ir a el banco.
porque lo que queremos hacer es pagar un recibo de $10 dentro del banco. Pero hay una condición, este recibo tiene una fecha límite, por decir cualquier fecha, el 5 de mayo. Entonces el 5 de mayo hay plazo hasta este día para poder pagar este recibo. Aquí es donde toman protagonismo los operadores AND y OR. Ojo, la condición es que tiene que llevar los $10 y tiene además que ir antes de la fecha. Entonces, ¿yo cómo puedo expresar eso dentro de mi código o dentro de los datos que estamos manejando? Yo lo que voy a decir es que para que sea verdadero, para que yo pueda pagar el recibo, se tiene que cumplir que yo lleve los $10 y que además AND vaya antes de la fecha. O sea, que voy a colocar fecha. Solamente cuando ambas premisas se están cumpliendo, yo puedo pagar el recibo. Esto pasa a ser verdadero. ¿Qué pasa entonces si yo voy antes de la fecha pero no llevo los $10? No voy a poder pagar ese recibo. Básicamente con el operador lógico AND nosotros conectamos condiciones, por ejemplo. La única regla es que cuando exista este tipo de operador, todas las condiciones deben ser verdaderas para poder que se cumpla la premisa o la conclusión final. En este caso lo que nosotros estamos buscando es pagar. Para poder que se cumpla eso, yo tengo que llevar los $10 y tiene que ser antes de la fecha. Si yo aquí coloco el operador lógico AND, estas dos premisas tienen que cumplirse, sí o sí. Con una sola que no se cumpla, ya esto no va a suceder. Contrario al operador lógico OR. Si en este caso yo cambio la palabra AND por el operador lógico OR, ya tengo más alternativas. Incluso vean que si nosotros lo leemos desde el lenguaje natural lo entendemos fácilmente. Para poder pagar el recibo en el banco tiene que llevar $10 o tiene que ir antes de la fecha especificada. En este caso, como estoy conectando con un operador lógico OR, basta con que se cumpla solo una de las condiciones, o que lleve los $10 o que vaya antes de la fecha, porque no sé, antes de la fecha están dando el pago gratis del recibo, por ejemplo. Nuevamente, ¿en qué tipo de aplicativos, en qué tipo de videojuegos se van a encontrar con estas circunstancias? Y tengan presente además que podemos conectar un número indefinido de condiciones. Yo podría decir que lleve $10 o que vaya antes de la fecha y que además tiene que llevar una carta al banco, listo. Entonces, en este caso, con que se cumpla una de estas dos, esto va a pasar a ser verdadero. Y si además lleva la carta, entonces voy a poder pagar mi recibo. Si cumplo con una de estas dos, pero no llevo la carta, no puedo pagar el recibo. Y si llevo la carta, pero no estoy cumpliendo con ninguna de estas dos condiciones que están aquí, tampoco puedo pagar el recibo. Entonces ahí vamos nosotros como formando hilos lógicos dentro de nuestros aplicativos y dentro de nuestros programas. Un buen ejemplo son las misiones dentro de los videojuegos, que nos colocan varias condiciones. Una misión nos puede pedir, por ejemplo, que tenemos que encontrar 7 gallinas, que tenemos que hacerlo antes de 1 minuto y que además debemos derrotar a 2 enemigos. ¿Cuándo es verdadero que se cumple esta misión? Vean que aquí tenemos 3 condiciones. Hay que recolectar 7 gallinas, hay que hacerlo en menos de 1 minuto y hay que derrotar 2 enemigos. Coloquemos operadores lógicos aquí a ver qué pasa. Aquí voy a colocar AND y aquí también voy a colocar AND. Nuevamente el operador AND exige que todas las condiciones se cumplan, por lo que en este caso para pasar esa misión nosotros debemos atrapar las 7 gallinas, hacerlo en menos de 1 minuto y derrotar 2 enemigos. Si yo cambio por ejemplo este operador aquí por OR, ya no va a ser indispensable que yo complete la misión y separo por ejemplo de esta manera estos corchetes. En este caso ya no va a ser indispensable que yo derrote los enemigos. Las condiciones que sí debo cumplir es atrapar las gallinas en menos de 1 minuto, según esta lógica que estamos estructurando aquí. Si yo en este caso decido no atrapar los enemigos, igual voy a pasar la misión, porque recordemos que el operador OR verifica que solo una de las condiciones sea verdadera. En este caso, como yo atrapé las gallinas y lo hice en menos de 1 minuto, esto es verdadero, pero como yo no eliminé a los enemigos, esto es falso. Como analizo con un operador OR, esto es verdadero, aunque esta condición sea falsa. Si yo aquí le coloco un AND, esto sí tiene que ser verdadero para poder pasar la misión. Si yo no mato a los enemigos en ese caso, no voy a completar esa misión. Por último, en este repaso rápido nos queda por revisar el operador lógico NOT. NOT es un operador de negación, es un tanto diferente a estos que tenemos aquí, porque si ustedes se fijan, el AND y el OR tienen cierto parecido, nos ayudan a verificar condiciones y uno es más restrictivo que el otro. En el caso del operador NOT funciona de manera diferente, y para comprenderlo veamos este ejemplo. Imaginémonos en este caso que estamos diciendo es falso que me gustas o es verdadero que me gustas, que la persona
persona que está diciendo esto ahora mismo sí está enamorada de la otra. Si estamos enamorados de la otra persona y decimos es falso que me gustas, estaríamos diciendo una mentira, porque en realidad sí nos gusta, por lo que esta premisa vendría siendo falsa. Y en este caso, como es verdad que nos gusta, esta premisa viene siendo verdadera. El operador NOT va a cambiar el valor de las premisas o el valor de los datos que estamos analizando y los va a pasar de falso a verdadero o de verdadero a falso. Si yo ahora mismo antepongo el operador NOT y esa persona nos pregunta, oye, vean cómo suena la sentencia, no es falso que me gustas, por lo que ahora mismo esta premisa pasó a ser verdadera, teniendo presente que el ejemplo que estamos evaluando es con la persona que sí está enamorada. Si estamos enamorados y le decimos a esa persona, no es falso que me gustas, le estaríamos diciendo que sí nos gusta en realidad. Negación con negación nos da un resultado verdadero. Lo mismo pasa aquí, si yo antepongo el operador NOT y digo, no es verdadero que me gustas, vean que la premisa pasó a ser falsa, porque sí es cierto que nos gusta, pero cuando le anteponemos el valor de NOT ya pasa a convertirse en falso, teniendo presente esta situación nuevamente. Los operadores son conceptos que ustedes se van a encontrar en los fundamentos de la programación o en los fundamentos del pensamiento lógico, que las dos cosas van de la mano. Cuando empiezan a programar, en cualquier curso, en cualquier documento, les van a hablar de estos conceptos, de los operadores. Ahora sí, luego de este repaso general, hagamos algunos ejercicios. Uno de los ejercicios que podemos realizar para practicar este concepto de los operadores lógicos y para practicar el pensamiento lógico es el análisis de sentencias o premisas. La intención en este caso, básicamente, es lograr identificar los operadores lógicos o los operadores de comparación que se presentan dentro de estas premisas, que rápidamente podemos empezar a analizar. Por ejemplo, si hace sol o no llueve, saldré a caminar. En ese caso logramos identificar un operador lógico OR. Recordemos que el operador lógico OR obliga a que solamente se cumpla una de las dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que logramos encontrar? Si hace sol, si no está lloviendo. Y el resultado es que si se cumple esta premisa general, entonces voy a salir a caminar. Imaginémonos que no está haciendo sol y no está lloviendo. En ese caso vamos a salir a caminar. Ojo, si no está haciendo sol, esta premisa es falsa. Si no está lloviendo, esta premisa es verdadera. Como el operador OR solo necesita que una de las dos sea verdadera, en este caso es cierto que voy a salir a caminar. Ahora, supongamos que sí está haciendo sol, pero está lloviendo. Y la condición es que no llueva para salir a caminar. Si está lloviendo, esta premisa pasa a ser falsa. Pero como está haciendo sol y esta premisa es verdadera, entonces igualmente voy a salir a caminar. El único caso cuando no vamos a salir a caminar es cuando no esté haciendo sol, en este caso esto sería falso, y cuando esté lloviendo, en este caso esta premisa también sería falsa, por lo que no vamos a salir a caminar como resultado. Este tipo de análisis, este tipo de ejercicios es muy recomendado y además nos vamos a encontrar con estas premisas en el día a día, en la cotidianidad. Veamos la siguiente. Solo si estudio y practico paso el examen. Nuevamente identifico el operador lógico y identifico las premisas. Si estudio y practico, entonces como resultado voy a pasar el examen. ¿Qué pasa si no estudio, pero sí hice la práctica? Según este análisis y estas premisas, no vamos a pasar el examen. ¿Qué pasa si solamente estudio, pero no practico? Tampoco voy a pasar el examen. ¿Por qué? Porque el operador lógico y obliga que ambas premisas tengan que ser verdaderas o que todas las premisas tengan que ser verdaderas. En este caso, solamente cuando estudiamos y practicamos pasamos el examen. Por último, aquí logramos identificar el operador lógico NOT. No es cierto que si me levanto tarde, llego temprano. En este caso, básicamente nos está diciendo que cuando se levanta tarde, no llega temprano. Pero vean cómo el cambio de las palabras nos puede confundir un poco. Si no anteponemos el operador lógico NOT, va a quedar es cierto que si me levanto tarde, llego temprano. Por lo que el resultado de la premisa podría ser falso, porque normalmente cuando nos levantamos tarde, no llegamos temprano. Y este es un primer ejercicio que podemos utilizar para practicar el uso de estos operadores y el pensamiento lógico. Pueden aprovechar ChatGPT para pedirle más premisas y estar en constante análisis de este tipo de operadores. Ahora veamos un ejercicio más gráfico. Nosotros podemos buscar en internet equivalencias gráficas y nos vamos a encontrar con este tipo de imágenes. Son como puzzles que podemos aprovechar para practicar. Por ejemplo, hagamos este. Voy a llevar esta imagen a mi aplicación de whiteboard para poder rayar fácilmente. Aquí tenemos, si una esfera roja pesa lo mismo que 3 amarillas, una amarilla pesa lo mismo que 2 esferas azules, 2 verdes lo mismo que una esfera roja,
¿qué debo agregar aquí para que pese lo mismo que una sola esfera verde? Aunque aquí ya nos estén dando la respuesta, lo importante es entender cómo llegamos a ese resultado. Y en realidad es muy sencillo. Simplemente hay que empezar a calcular equivalencias entre las diferentes esferas. Por ejemplo, si yo aquí tengo la esfera roja y me está diciendo que la esfera roja equivale a 3 amarillas y luego me dice que una amarilla equivale a 2 azules, eso quiere decir que una esfera roja también equivale a 6 esferas amarillas. Podemos imaginar aquí el equivalente de cada esfera amarilla como 2 rojas, entonces 2 azules, 2 azules, perdón, 2 azules, 2 azules. Bien, luego nos dicen 2 esferas verdes equivalen a una esfera roja, por lo que en este caso vean lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a dibujar la equivalencia aquí arriba como 2 esferas verdes. Eso quiere decir, vean que ya encontramos la respuesta. En este caso, cuando nos preguntan por una sola esfera verde, aquí podemos tachar este y aquí podemos tachar 3 esferas de color azul y el resultado es este mismo que encontramos aquí abajo. Este método con las comparativas lo pueden aprovechar para resolver este tipo de acertijos. Y por último, además de las expresiones en lenguaje natural, podemos utilizar expresiones lógicas para practicar este tipo de operadores. Aquí sí vamos a practicar más los operadores de comparación, mayor que, menor que y demás. Por ejemplo, estas expresiones lógicas que tenemos aquí. En este caso, nuestro objetivo es verificar si esto es verdadero o es falso. Primero, identifiquemos los operadores. Aquí identificamos un operador AND y aquí identificamos un operador NOT. Y luego encontramos dos premisas, en este caso, 5 mayor que 3 y 2 mayor que 4. Y aquí 3 igual a 3. Con todo lo que ya hemos visto podemos responder. En este caso, la primera premisa me dice 5 mayor que 3, eso es verdadero. Y además, 2 mayor que 4, no, 2 no es mayor que 4, entonces eso es falso. Y siempre condiciona que todas las premisas deben ser verdadero, por lo que el resultado final es falso. Veamos lo siguiente. Me está preguntando que si 3 es igual a 3. En este caso podríamos decir que sí, que es verdadero, que 3 es igual a 3, pero vean que estamos anteponiendo el operador lógico NOT. Por lo que básicamente está diciendo, no es cierto que 3 es igual a 3, y eso es falso, porque 3 sí es igual a 3. Entonces aquí colocamos falso. Y por último, aquí nos encontramos con un operador AND y con un operador NOT. Bueno, también podemos jugar a identificar los operadores de comparación, que los podemos tener el igual, el mayor que, otro mayor que, y en este caso tenemos la premisa de vida player y la premisa de poción. Entonces diríamos, si la vida del jugador es mayor que 0 y no se tiene una poción, entonces ejecúteme alguna acción dentro del videojuego. Aquí sí no vamos a responder verdadero o falso porque esta situación pasa a ser hipotética dentro de nuestro videojuego, pero nosotros podemos condicionar a través de código que cuando esto se cumpla, entonces suceda algo en específico. En este caso podría decirle que si la vida es mayor que 0, supongamos que tiene 10 de vida y no tiene una poción, entonces no puedes recuperarte, por ejemplo. Le diríamos en un mensajito al jugador. Y con esto completamos nuestro recorrido, nuestro resumen por lo que hemos aprendido en las diferentes clases del máster hasta el momento. Aquí solamente estamos abordando los conceptos superficialmente. Dentro del máster profundizamos mucho más, hacemos más ejercicios, más ejemplos prácticos y demás. Ya saben que si se animan pueden inscribirse al máster de programación. Aquí abajo les dejo el enlace en la descripción. Y sin más que decir, nos vemos en otra clase donde veamos y practiquemos con los contenidos que vamos aprendiendo a lo largo del máster. Sin más que decir, nos vemos en otro video.